Existe un lugar en tu cerebro que decide si recordarás el nombre de tu nieto o si te quedarás en blanco mirándolo a los ojos. Ese lugar se llama hipocampo. Y ahora mismo, mientras lees esto, está siendo atacado por procesos que la medicina moderna apenas puede frenar durante 6 semanas. 6 semanas a cambio de miles de dólares anuales en medicamentos. Pero hubo una civilización que resolvió este problema hace 30 siglos. No con fármacos, con una planta medicinal antigua que crece en pantanos. Los remedios ayurvédicos la clasificaron como sagrada. La ciencia actual acaba de demostrar que funciona igual que los medicamentos más caros del mercado. No, hoy vas a descubrir la alternativa farmacéutica natural que tu neurólogo nunca mencionará. Cómo mejorar cognición naturalmente usando el mismo secreto que permitió a monjes memorizar 100.000 palabras sin olvidar una sola sílaba. Y por qué esta hierba para el cerebro representa una amenaza directa para una industria de miles de millones. ¿Estás listo para conocer el nombre de la memoria natural que las corporaciones intentan mantener enterrado? Parte 1. El archivo de los guardianes de la memoria. Imagina por un momento lo siguiente. Estás en la antigua India, no hay libros, no hay escritura accesible para las masas. El conocimiento de tu pueblo, todo lo que define tu civilización, vive únicamente en las mentes de unos pocos elegidos. Un error en la transmisión y siglos de sabiduría se desvanecen como humo. Aún la presión es inimaginable. Los textos védicos no eran pequeñas canciones. Hablamos de composiciones que superaban las 100.000 palabras. Cada sílaba importaba, cada inflexión tenía significado. Y estos eruditos las memorizaban palabra por palabra, generación tras generación, sin perder una sola coma durante 3.000 años. Pero hay un detalle que la historia oficial prefiere ignorar. Ellos no dependían solo de disciplina mental, poseían algo más, un aliado botánico. Los antiguos maestros de la Ayurveda no trabajaban con suposiciones, clasificaban las plantas con una precisión que hoy nos sorprendería, y reservaron su categoría más sagrada, la más elevada de todas, para un solo tipo de hierba. Le llamaban Medhya Rasayana, el rejuvenecedor de la mente y el intelecto. En textos como el Charaka Samhita, escrito alrededor del siglo VI después de Cristo, aparece la descripción de una pequeña planta rastrera, flores blancas, hojas suculentas, crecía en zonas pantanosas y la consumían los estudiantes antes de los exámenes más importantes de sus vidas. Los monjes la tomaban antes de sumergirse en meditaciones que duraban días enteros. Esto no era folclore, era protocolo. En una cultura donde un olvido podía significar la pérdida de conocimiento irreemplazable, elegir la planta equivocada no era una opción. El Ayurveda Samhita, que data del 800 a.C., documenta con detalle quirúrgico cómo administraban esta planta. Las dosis, los momentos del día, las combinaciones con otros elementos, cada paso estaba calculado. Lo que casi nadie sabe es que esta planta sigue creciendo hoy, silvestre, accesible. Y en pantanos de todo el mundo puedes incluso comprarla por unos pocos dólares en tiendas de acuarios como simple decoración para peces. Si te gustan estos secretos de la naturaleza, dale like al video y suscríbete a Naturaleza Oculta. Su nombre científico es Bacopa monnieri. 3.000 años de uso documentado la respaldan, pero su historia está lejos de terminar, porque lo que los antiguos sabios intuían, la ciencia moderna acaba de confirmarlo de una manera que está haciendo temblar los cimientos de toda una industria. Los textos védicos hablaban de canales sutiles en el cuerpo llamados Brahma Nadi. Según ellos, esta planta trabajaba directamente sobre estos canales que gobiernan la función cognitiva. Sonaba místico, poético, imposible de verificar. Hasta que llegó el año 2008, un equipo de investigadores en Tailandia hizo un descubrimiento que dejó a todos boquiabiertos. La bacopa modula la actividad de una enzima específica llamada acetilcolinesterasa, y lo hace exactamente en el hipocampo, el centro de comando de la memoria en nuestro cerebro. Ese mecanismo, esa forma precisa de actuar, es exactamente lo que las grandes farmacéuticas venden como su innovación del siglo XXI. Ellos lo patentan, lo empaquetan, lo venden a precio de oro, pero los antiguos lo sabían desde hace 30 siglos. En la siguiente parte descubrirás los estudios clínicos que pusieron a prueba este conocimiento ancestral contra la ciencia moderna, y los resultados van a cambiar tu forma de ver la medicina para siempre. Parte 2. Cuando la ciencia se rinde ante lo antiguo. La medicina moderna tiene un problema con la humildad, y no le gusta admitir que culturas milenarias ya habían resuelto problemas que hoy tratamos con patentes multimillonarias. Pero a veces los datos no dejan opción. En el año 2008, un grupo de científicos del Colegio Nacional de Medicina Natural en Portland diseñó un experimento
Querían probar si esta planta de pantano realmente hacía algo o si 3000 años de tradición eran simple placebo cultural. Reclutaron 54 personas mayores de 65 años. La mitad recibió 300 miligramos de extracto de bacopa cada día, la otra mitad una píldora de azúcar. Los resultados se publicaron en una revista de medicina alternativa y complementaria, y aquí viene lo interesante. No mostraron una leve tendencia, no fue un casi tal vez quizás. Fue significancia estadística real en las mediciones exactas de la función de memoria, recuerdo retardado, la capacidad de recordar información después de un tiempo, mejoró, pero un solo estudio nunca es suficiente en ciencia. Así que en 2013, investigadores analizaron 9 ensayos clínicos diferentes, 518 participantes en total, estudios controlados con placebo, aleatorios, el estándar de oro de la investigación médica. ¿El veredicto? La bacopa mejoró los tiempos de reacción y la velocidad de procesamiento cognitivo de forma consistente. Para que lo entiendas en términos prácticos, es la diferencia entre recordar al instante dónde dejaste las llaves del auto y perder 20 minutos dando vueltas por la casa. Y es la diferencia entre reconocer el nombre de tu nieto de inmediato y esa pausa incómoda de medio segundo que te hace sentir que estás perdiendo el control. Y entonces ocurrió lo que la industria farmacéutica temía. En 2022, científicos decidieron hacer la comparación directa, tomaron pacientes diagnosticados con Alzheimer, edades entre 60 y 75 años, los dividieron en 2 grupos, un grupo recibió bacopa, el otro grupo recibió donepezil, el medicamento estrella para el Alzheimer, comercializado bajo el nombre de Aricept. Este medicamento es un gigante, un blockbuster, genera miles de millones en ganancias anuales. Las farmacéuticas lo presentan como el estándar de cuidado, lo que los médicos deben recetar si quieren seguir las guías clínicas. Y hoy los investigadores midieron la función cognitiva de ambos grupos durante meses. Usaron las mismas escalas, los mismos criterios, total imparcialidad. El resultado final apareció negro sobre blanco en la revisión sistemática. No hubo diferencia significativa entre ambos grupos. La bacopa igualó el rendimiento del medicamento farmacéutico en prácticamente todos los parámetros. Déjame repetir eso porque es crucial. Una planta que crece en pantanos, que puedes comprar por centavos, rindió igual que un medicamento que las compañías farmacéuticas promocionan como su mejor arma contra el deterioro cognitivo. Pero hay algo que necesitas saber antes de seguir. Los antiguos practicantes de la Ayurveda entendían que la bacopa no trabaja como un martillo químico, no fuerza al cerebro a un estado artificial, contiene compuestos llamados bacósidos. Son saponinas, triterpenoides, suena complicado pero el mecanismo es elegante. Actúan como antioxidantes limpiando el cerebro de iones metálicos tóxicos, modulan neurotransmisores de forma sutil y, lo más importante, promueven la neuroplasticidad. Eso significa que ayudan a tu cerebro a formar nuevas conexiones neuronales. No es una molécula única haciendo un truco de circo. Es un conjunto sofisticado de herramientas bioquímicas que evolucionaron durante millones de años para trabajar con la biología humana, no contra ella. Un estudio del 2021 lo confirmó. Adultos sanos mayores de 55 años tomaron bacopa combinada con entrenamiento cognitivo. Imágenes cerebrales mostraron aumento real en la complejidad neuronal, microestructura cerebral mejorada. Los medicamentos farmacéuticos no pueden hacer esa afirmación, pues ellos solo frenan el declive por unas pocas semanas. Esto construye estructura nueva. Checklist de beneficios científicamente comprobados hasta ahora. Mejora en recuerdo retardado, tiempos de reacción más rápidos, velocidad de procesamiento aumentada, rendimiento igual a fármacos de prescripción, promoción de neuroplasticidad real, aumento de complejidad neuronal medible en imágenes cerebrales. Ahora viene la pregunta que probablemente te estás haciendo. Si esto funciona tan bien, si la ciencia lo respalda, si iguala a los medicamentos caros, ¿por qué diablos tu médico nunca te ha hablado de esto? En la próxima parte vas a descubrir la verdad económica detrás del silencio médico, y los números van a enfurecerte. Parte 3. La economía del olvido médico. Vamos a hablar de dinero, porque al final casi siempre se trata de dinero, el donepezil. Y ese medicamento que la bacopa igualó en rendimiento tiene un precio. Si compras la versión de marca, Aricept, pagas alrededor de $500 al mes, 500 cada 30 días, sin seguro médico es aún peor. Incluso la versión genérica te cuesta cerca de $170 mensuales. ¿Y la bacopa? Un frasco de extracto de calidad, suficiente para un mes entero, cuesta aproximadamente $20. No es 5% más barato, es 95% más barato.
Por el mismo beneficio clínico, los mismos resultados en las pruebas de memoria, la misma mejora cognitiva, pero aquí es donde la cosa se pone oscura. En Estados Unidos, la FDA, la Agencia de Alimentos y Medicamentos, mantiene una postura oficial. La Bacopa no está aprobada para ningún propósito médico, ninguno. Cero, no pueden decir que cura nada. Y no pueden hacer afirmaciones de salud. ¿Por qué? No porque sea peligrosa, no porque sea ineficaz, simplemente porque nadie ha pagado el proceso de aprobación, y ese proceso cuesta alrededor de $1.000 millones. $1.000 millones para pasar los ensayos clínicos de fase 3 que la FDA exige. Ahora piensa en esto por un segundo. Eres una compañía farmacéutica. Vas a invertir $1.000 millones en una planta que no puedes patentar. Una planta que crece silvestre en medio mundo. Una planta que cualquier persona puede comprar por $5 en una tienda de mascotas. Una planta que alguien puede cortar, meter en un vaso de agua y propagar infinitamente en su propia casa. La respuesta es no. Obviamente no, porque incluso si consigues la aprobación, no puedes controlar la fuente. Y no puedes monopolizar algo que la naturaleza regala gratis. Entonces la Bacopa permanece en un limbo legal, no aprobada, no porque sea mala, solo porque no es rentable aprobarla. Y eso significa que los médicos no pueden recetarla oficialmente, los seguros no la cubren, y la mayoría de los neurólogos ni siquiera saben que existe. Los incentivos económicos explican todo. En 2012, el Instituto Nacional de Investigación en Salud del Reino Unido hizo un análisis brutal de medicamentos como el Donepezil, midieron su efectividad real, cuánto retrasan realmente el Alzheimer. La respuesta te va a dejar frío, aproximadamente 6 semanas. 6 semanas de retraso en el deterioro cognitivo durante un periodo de 5 años, 6 semanas a cambio de 60 meses de tratamiento continuo, 60 meses pagando entre $170 y $500 mensuales. Hicieron el cálculo del costo por año de vida ajustado por calidad. Es una métrica que los economistas de salud usan para determinar si un tratamiento vale la pena. El resultado superó las 80.000 libras esterlinas, muy por encima de lo que se considera aceptable en términos de gasto sanitario efectivo. Mientras tanto, ese estudio del 2021 que mencioné antes mostró algo fascinante. Bacopa combinada con entrenamiento cognitivo no solo frenó el declive, mejoró la estructura cerebral real. Las imágenes por resonancia mostraron aumento en la densidad neuronal, nuevas conexiones formándose, el cerebro literalmente reconstruyéndose. Los fármacos farmacéuticos no hacen eso, no pueden. Su trabajo es retrasar, frenar y dar unas pocas semanas extra antes de lo inevitable. No regeneran, no construyen, solo posponen, y aquí viene lo que realmente molesta a la industria. El cerebro humano evolucionó con la capacidad de repararse a sí mismo, neuroplasticidad, la habilidad de formar nuevas sinapsis, de reorganizar circuitos, de compensar daños. Esa capacidad existe en ti ahora mismo. La Bacopa no fuerza cambios artificiales, apoya los procesos naturales. Los bacósidos, esos compuestos activos que mencioné, trabajan en múltiples frentes, barren toxinas del tejido cerebral, ajustan niveles de neurotransmisores sin sobrecargar el sistema y, sobre todo, estimulan la formación de nuevas conexiones entre neuronas. Es un kit de herramientas molecular refinado por millones de años de evolución, no una bala mágica de laboratorio diseñada en una década. En resumen de lo que acabas de aprender, Bacopa cuesta $20 al mes versus 500 del medicamento farmacéutico. La FDA no la aprueba porque nadie pagará $1.000 millones por algo que no se puede patentar. Los medicamentos aprobados retrasan el Alzheimer apenas 6 semanas en 5 años. El costo por año de vida ajustado excede todo límite razonable. La Bacopa no solo retrasa, sino que ayuda a regenerar estructura cerebral real mediante neuroplasticidad. Entonces, si todo esto es verdad, si los estudios lo respaldan, si es más barato y potencialmente más efectivo, ¿cómo accedes a ella? La próxima parte te va a mostrar exactamente cómo obtener esta planta, cómo cultivarla tú mismo y por qué ese simple conocimiento es lo que más temen las farmacéuticas. Y parte 4. El conocimiento que derriba imperios. Aquí está el secreto que ninguna corporación quiere que sepas. La Bacopa monieri es ridículamente fácil de conseguir y cultivar. Es una planta semiacuática, eso significa que le encanta el agua. Crece en pantanos, en márgenes de lagos, en zonas húmedas, pero también prospera en ambientes controlados, acuarios, recipientes con agua en tu ventana, jardines hidropónicos caseros. Tolera temperaturas entre 15 y 28 grados Celsius, no necesita condiciones exóticas, no requiere fertilizantes especiales, solo agua y luz solar, eso es todo.
¿Dónde la compras? Aquí viene lo gracioso. Muchas tiendas de mascotas la venden como planta ornamental para acuarios. $5, a veces menos. La gente la compra para que sus peces tengan algo bonito que mirar. O no saben que están llevando a casa un tesoro de 3000 años de antigüedad. También puedes pedirla en viveros especializados, tiendas de plantas acuáticas, incluso algunas páginas de internet de suministros para jardinería la tienen catalogada. Y ahora viene la parte que realmente asusta a la industria, la propagación. Toma un tallo sano de la planta, uno solo, córtalo con unas tijeras limpias, colócalo en un vaso con agua, eso es todo. No necesitas tierra todavía, no necesitas hormonas de enraizamiento, solo agua. En 2 semanas empezarás a ver raíces blancas emergiendo del tallo, pequeñas, delicadas, pero creciendo. Ese único corte se convierte en una planta madre, y de esa planta madre puedes sacar más cortes. Y de esos cortes, más plantas, en cuestión de meses, tienes suficiente bacopa para abastecerte indefinidamente. Una inversión de $5 se convierte en un suministro de por vida, sin intermediarios, sin farmacéuticas, sin recetas, sin copagos, solo tú y una planta que la naturaleza puso en este planeta millones de años antes de que existieran las patentes. Ahora, ¿cómo la usas? Los antiguos practicantes ayurvédicos machacaban las hojas frescas, extraían el jugo, lo bebían directamente o lo mezclaban con miel para suavizar el sabor amargo. Hoy en día, la mayoría de la gente prefiere secar las hojas, las dejas al sol durante unos días hasta que estén crujientes, luego las mueles hasta convertirlas en polvo fino. Ese polvo lo puedes mezclar con agua tibia, jugo, batidos o incluso encapsularlo si tienes una máquina de cápsulas casera. Y la dosis clínica que los estudios han usado varía entre 300 y 450 miligramos diarios. Eso es aproximadamente media cucharadita de polvo seco. No necesitas grandes cantidades. La planta es potente, menos es más. En cuanto a efectos secundarios, la bacopa es extraordinariamente bien tolerada. Algunas personas reportan molestias gastrointestinales leves durante las primeras semanas, náuseas suaves, quizás un poco de indigestión, pero esos síntomas generalmente desaparecen conforme el cuerpo se adapta, y comparado con los efectos adversos de muchos medicamentos farmacéuticos, es prácticamente nada. Lo que debes entender es esto. Los textos antiguos llamaban a esta planta Brahmi, el nombre deriva de Brahma, el dios creador en la cosmología hindú. No la nombraron así por casualidad, la memoria. En su visión del mundo no era solo un truco cognitivo personal, era el mecanismo mediante el cual las civilizaciones enteras transmiten conocimiento de generación en generación. Perder la memoria era perder la cultura misma, por eso le dieron tanta importancia, por eso documentaron su uso con tanta precisión, por eso la elevaron a la categoría más sagrada en su farmacopea. La medicina moderna ha reducido toda esa profundidad a un código de facturación, a una oportunidad de mercado. Cada paciente con deterioro cognitivo es un flujo de ingresos potencial, $6.000 anuales por persona, multiplicado por millones de personas, son miles de millones en ganancias. Y todo ese castillo de naipes financiero se tambalea si la gente descubre que una planta de $5 hace lo mismo que el medicamento de 500. Si suficientes personas aprenden que pueden cultivarla en su propia casa, que pueden procesarla ellos mismos, que pueden liberarse del ciclo de recetas y farmacias y copagos. Eso no es solo un problema de ingresos, es un colapso potencial del modelo de negocio completo. Por eso el silencio, por eso tu médico nunca oyó hablar de esto en la Facultad de Medicina, por eso las guías clínicas no la mencionan, por eso no aparece en los anuncios de televisión entre comerciales de medicamentos para la memoria. La supresión no es una teoría conspirativa, es economía básica. Nadie invierte en publicitar algo que no puede controlar. Nadie financia estudios masivos sobre algo que no puede patentar. Y sin esos estudios financiados por corporaciones, sin esa publicidad, sin ese empuje comercial, la información simplemente no llega a los profesionales de la salud. Pero ahora tú lo sabes. ¿Sabes que durante 3000 años, los guardianes de la memoria en la India antigua usaron esta planta para lograr hazañas cognitivas que hoy consideramos imposibles? ¿Sabes que la ciencia moderna ha validado ese conocimiento ancestral con estudios clínicos rigurosos? ¿Sabes que puedes conseguirla por el precio de un café? ¿Sabes que puedes cultivarla en un vaso de agua? Y ese conocimiento, ese simple conjunto de hechos, es suficiente para cambiar el juego. Los imperios farmacéuticos se construyeron sobre la ignorancia del público, sobre la complejidad artificial, sobre la creencia de que la salud solo viene en cajas blancas con receta médica, pero la naturaleza no cobra regalías, la evolución no tiene accionistas. Y las plantas que crecen en pantanos no necesitan aprobación regulatoria para hacer lo que han hecho durante millones de años. La Bacopa monieri es solo una
una entre miles de aliados botánicos que nuestros ancestros conocían y que la medicina moderna ha enterrado bajo capas de burocracia y márgenes de ganancia. Cada vez que alguien aprende esta verdad, el muro se agrieta un poco más. Cada vez que alguien planta un corte en agua y ve las raíces emerger, el control se debilita. Cada vez que alguien comparte este conocimiento, el equilibrio de poder se desplaza. No necesitas permiso para cuidar de tu propia mente. No necesitas autorización para usar lo que la naturaleza ofrece. Solo necesitas información. Y ahora la tienes. Los eruditos védicos del año 800 a.C. enfrentaron un desafío monumental y lo conquistaron con sabiduría botánica. 3 milenios después, la ciencia moderna finalmente se puso al día y confirmó lo que ellos siempre supieron. La Bacopa Monnieri no es magia, es biología sofisticada trabajando con tu cerebro, no contra él. Y mientras las farmacéuticas te cobran fortunas por retrasar el inevitable declive cognitivo por apenas 6 semanas, esta planta de pantano te ofrece regeneración real a un costo que cualquiera puede pagar. Ahora conoces el secreto que la industria ha intentado sepultar, úsalo. Si quieres descubrir más conocimientos perdidos que la naturaleza esconde y el mundo moderno entierra, suscríbete a Naturaleza Oculta y dale like a este video. Estamos desenterrando los archivos que pueden salvarnos.